Estamos con la siguiente invitada, me refiero a Verónica Villagra, presidenta de la organización Mundo Afro. Gracias por acompañarnos en un día muy especial. Buenas tardes, la agradecida por la invitación soy yo. Y bueno, es un día muy particular que se conmemora, no se celebra, que tiene que ver con las acciones de las Naciones Unidas respecto de la discriminación racial en el año 66 y es producto de algo que tuvo que ver específicamente con la violencia acaecida en Sudáfrica, donde mataron 69 personas, más de 180 personas heridas. Y bueno, y a partir de ahí es que de algún modo se elige este día como para conmemorar y recordar. Tiene más que ver con recordar y reconocer que con celebrar. También es una oportunidad para dar visibilidad, ¿no?, a la realidad de los afro-uruguayos, de las mujeres afro-uruguayas. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuáles son las principales trabas que tiene? Y bueno, lo que pasa es que tenemos como demasiadas, es decir, si bien hemos avanzado en tanto políticas, el Uruguay tiene una cantidad de conferencias donde registra, adhiere y etcétera. También es cierto que la política real, el nene de la olla popular, de la fragilidad que vivimos la población afro-uruguaya en tiempos de pandemia, porque no se puede hacer servicio doméstico por Zoom, sí otras cantidades de actividades, y como nosotros tenemos el grueso de nuestras mujeres trabajando en el servicio doméstico, la fragilidad fue brutal. Fue brutal la caída del empleo, por eso mismo, por el tipo de trabajo, por la mano de obra barata, por ser braceros, y no se han generado políticas específicas en estos últimos años. De hecho, no se está cumpliendo con la cuota de la ley 19.122, que de algún modo exige al Estado el incorporar un 8% de personas afrodescendientes en el empleo, que es de lo que estaban hablando ustedes, y de la primera oportunidad laboral, nada más ni nada menos. Es decir, nosotros tenemos esa condición que la primera oportunidad laboral es en la adolescencia y es lo que te hace migrar del sistema educativo. Con respecto a la cuota, me parece interesante conocer su opinión con respecto a, ¿están de acuerdo a la cuota? ¿Tiene que estar presente para seguir generando conciencia? Porque obviamente está la discusión de si la cuota es positiva, de si es negativa. ¿Qué consideran ustedes? La cuota no genera conciencia. La cuota es un dato de la realidad que facilita la accesibilidad. La conciencia se la genera en la medida que hay políticas oportunas. Eso sí genera visibilidad, conciencia, cambios cuantitativos en lo formal. Eso se hace imperioso. La cuota es una herramienta. La cuota no es un fin en sí mismo. De hecho, los países que han tenido cuota, Brasil, Estados Unidos, han tenido cuotas de otras características que no han sido las cuotas que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene un 8% en el Estado. Estados Unidos, por ejemplo, tenía porcentajes en la actividad privada, lo que promovía de algún modo otra afluencia a la situación de empleo. Es decir, el Estado es acotado o debe ser acotado a los países, ¿sí? Es decir, la actividad privada de algún modo da satisfacción a otro tipo de necesidades. La actividad privada en el Uruguay es mucho más grande que la actividad en el Estado, eso es innegable. Claro. ¿Y en la actividad privada, cómo es esa situación? La ley 19.122 solo pone énfasis en el Estado. En el Estado. Pero ¿cómo es la población con respecto al trabajo en la actividad privada? No tenemos números porque desde el censo del 2011 todavía funcionamos con el censo 2011. En el 19 hay datos, algunos datos de Mides que son lo más aproximado, pero la gran dificultad es que siempre los afro-uruguayos se ubican en espacios de menor calidad en el empleo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema del acceso a la educación, ¿no? Tú tenés un estudio terciario, pero la gran mayoría de los afro-uruguayos no llegan a tener la posibilidad de entrar a una universidad, independientemente de que es gratuita y que podría hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en el medio? En realidad yo soy nada más que la excepción que confirma la regla. Es decir, no, esa cosa del elegido, no. Es una excepción, tengo una familia que se puso al hombro una formación y bueno. Pero las familias son numerosas, de 5 o 6 hijos. Yo tengo 62 años y soy hija única. Claro. También es una excepción. Claro. Entonces, bueno,
no podemos compararnos con algunas cosas que tienen que ver con las prerrogativas personales. Tenemos que generar, estandarizar de algún modo para que a todas y todos nos llegue la oportunidad. En el tema de la educación es real. Se migra el sistema educativo, llega a la adolescencia, para el servicio doméstico o por los trabajos menos calificados, por una necesidad de alimentación, de vivienda, de mínima calidad de vida. Y ese fenómeno se modifica en la medida que hay una política precisa. No se modifica si chichoneamos con la política, por decirlo de un modo entendible, ¿sí? Con respecto a la discriminación social en la sociedad, en la cultura, ¿cómo la perciben ustedes hoy en día, donde uno puede pensar de que estamos mejor o de que la sociedad y el mundo va avanzando en ese sentido? Pero ¿cómo la aprecian ustedes? Hay aspectos que se naturalizan. Y la discriminación racial existe, por color existe, el racismo existe en la cotidianeidad. Que yo entre a un lugar y alguien me diga cómo andas negra es racista, más allá de que sea mi amigo, porque incorpora el lenguaje esos aspectos que tiene. Yo no te digo más cómo te va, hombre, o cómo te va, digo, no es necesario. Sí. Y ese tipo de cosas están absolutamente naturalizadas, ¿no? Las tenemos como incorporadas. De construir. Sí. Yo creo que y como que falta como conciencia de eso, ¿no? En la sociedad. Sí, creo que sí. Segura estoy de que falta conciencia de eso. ¿Y cómo o qué responden ustedes con respecto a aquellos que dicen yo prefiero que me digan negro a que me digan afro? ¿Cómo se contradice a eso? ¿Cómo se le responde a eso? No existe un enfrentamiento entre las denominaciones, es decir, el tema afro-uruguayo surge, tercera conferencia mundial contra el racismo, Uruguay tiene un rol muy importante, afrodescendiente, ¿verdad? Después afro-uruguayo. Uruguay tiene un rol muy importante y es un término político. Los que incidimos en la política usamos determinada terminología. Los que de algún modo lo entienden desde ese lugar también lo aplican. El otro se sigue sintiendo negro o negro y no quiere decir que esté bien o esté mal. Esto no es un juicio de valor para quien se denomina de un modo o del otro. Yo particularmente, o desde Organizaciones Mundo Afro, que es a lo que represento, negro nos puso el esclavista y a mí no me gusta denominarme como me puso el esclavista. Bien. Estamos en un momento donde el feminismo está ganando lugar en la sociedad. ¿Qué reparo se debe tener aún más con la mujer afro-uruguaya? Y bueno, la transversalidad existe, es un aspecto innegable. Los feminismos, los afrofeminismos no surgen del mismo lugar que los feminismos blancos. El feminismo blanco es eurocéntrico, es burgués, procede de las capas medias. Soy una feminista y surjo a partir del feminismo blanco. Es decir, es en la medida que uno se va imbuyendo en determinadas temáticas, va logrando despejar mayores aspectos. ¿Qué queremos buscar las mujeres afros? Y bueno, y ahí está la disyuntiva. Tenemos que generar nuevos paradigmas. Tenemos que generar otras utopías que nos hagan pensarnos como mujeres diferentes. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los principales desafíos? Y bueno, y a ver cómo de algún modo mitigamos la brecha. No quiero... No es el interés del colectivo de mujeres afro parecerse a las mujeres eurocéntricas. Es ser espontáneamente como debería ser. Como debe ser. Sí. Y a partir de ahí generar nuevas utopías. Bien. Porque la brecha de la mujer afro es mayor que el de la mujer y blanca. Tenemos un 40 y pico % de mujeres afro trabajando en el servicio doméstico. ¿Un 40 y cuánto? 43 aproximadamente. 43. ¿Y ustedes consideran que, que las organizaciones feministas entienden su reclamo, las amparan? Vamos a llegar a acuerdos. Eso es indudable, vamos a llegar a acuerdos. Hay muchos feminismos. Claro. Sí, claro. ¿Ah? Dentro del colectivo general, sin lugar a dudas, hay diferencias. Y ustedes, más allá de... ¿Se sienten parte dentro de los reclamos que se hacen? Es decir, ¿se sienten que están contempladas? Somos parte de la sociedad. Es decir, no es un tema de sentirte parte. Nosotros pertenecemos y tenemos nuestras características colectivas peculiares, pero además somos parte de la sociedad, la integramos entre todos y todas. Estamos acá charlando, somos parte. Pero ¿se sienten contempladas dentro de los reclamos que hace el... Y algunos reclamos nos transversalizan, otros son más propios. Claro.
Más específicos. más específicos. Sí. Por eso se están organizando también, como para En generar sus realidad, propios movimientos. el movimiento feminista afro tiene un largo tiempo en Latinoamérica, tal vez es más acotado en el Uruguay, pero hay organizaciones. Bien. Y las mujeres más jóvenes se han organizado Sí, más. sí. ¿Cuál es el país que está más organizado a nivel de región? Brasil, Brasil. con todas sus contradicciones, me quedé pensando Sí. con todas sus contradicciones, ¿verdad? ¿Por qué contradicciones? Y Brasil tiene contradicciones sociales a la interna, que bueno, que le han... Pero la interna de las mujeres afro. La interna de todas las mujeres. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene Mundo Afro acá en Uruguay, ¿no? Como organización? ¿Qué servicios brinda? ¿Cómo es que trabaja? Somos una organización de combate al racismo e incidencia política. Servicios brindamos algunos pocos, pero trabajamos básicamente en lo que es lo que tiene que ver con la formación. Tenemos el Instituto Superior de Formación Afro, realizamos talleres, también tenemos cooperativas de vivienda donde promovemos la organización. Hay una cantidad de cooperativas y una cantidad de lideradas por mujeres en términos generales. Y tenemos un acuerdo con la UDELAR por un observatorio de cómo se manejan las políticas a nivel país y a nivel de la región. Es decir, el espacio es de grandes aspiraciones, de cambios sustantivos. Escuchaba la conferencia de esta mañana en el Instituto de Derechos Humanos y bueno, llegaron autoridades, especialistas de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, especialistas en temas afro y etcétera. Nosotros tenemos una larga trayectoria que nos enriquece y que nos horizontaliza con el resto. Sí, están desde la década del 80, ¿no? Sí, de la década del 80, 34 años. Es un rato largo para sostenerse. Claro, y también, bueno, trabajar justamente en esta incidencia en las políticas públicas. ¿Qué desafíos tienen respecto a eso, no? Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar en las incidencias en las políticas públicas, te decía que escuchaba hoy de mañana la conferencia, y uno de los compañeros decía, detrás de lo que fueron las herramientas, los mecanismos de equidad racial del Estado en otras gestiones, surgieron de la sociedad civil. Claro. Es decir, tenemos un acumulado y bueno, y seguimos profundizando para hecho que los mecanismos se debilitaron, quedó solo el mecanismo del BIDES, que en realidad no tengo una gran información acerca de acciones concretas, es que existe el CENERA, la comisión, etcétera, pero no sé cuánto impacta en la población, que en definitiva eso es lo importante. ¿Y cómo podría impactar en la población? Bueno, ya que trabajan hace tantos años, ¿qué se podría hacer de repente para...? Y bueno, en algunos momentos, en cada ministerio o espacio público, se generó un espacio de equidad racial. Eso existió en este país y desde allí se generaron políticas. Eso dejó de existir y esas políticas dejaron de generarse. Entonces, ese es un elemento claro, donde habíamos logrado el impacto de la 19.122 en un porcentaje mucho más alto de lo que tenemos hoy. El impacto de la ley en los organismos del Estado es de un 0,36. Cuando logramos que no fuera un 100%, pero logramos la incidencia de un 40, un 50%. Y con trabajo, porque no lo vamos a conseguir nunca el impacto si no trabajamos con los tomadores de decisiones. Si yo no logro convencer al de recursos humanos, para convencerlo, porque es a él sobre el que tengo que trabajar. La ley se decreta, pero después hay que darle músculo, contenido, sensibilidad. Tiene que aplicarse en el hecho, obvio. Ahí está. ¿Ves eso? Pero es con el funcionario con el que hay que trabajar o con las autoridades también. Es con las autoridades, es con el funcionario, es con la sociedad en su conjunto. Por lo pronto, como medida urgente, tendría que ser cumplir con esta ley, a nivel de acciones que se puedan realizar. Mínimamente. Mínimo es esta ley. Mínimamente. Pero ¿qué otras acciones se podrían implementar teniendo en cuenta quizás... Y bueno, desde la educación, entiendo que la educación es un pilar fundamental para provocar cambios cuantitativos y a corto plazo y a largo plazo. Digo, si vos querés un cambio en la estructura de una sociedad a 20 años, y es hoy. Tenés que empezar. Es por ahí. Que lo vea, que no lo vea, no importa. Lo que importa es
cuánto tú has generado para que eso sea posible. ¿Y se siguen detectando a nivel educativo, bueno, hechos racistas? Y hechos racistas, hay un racismo cotidiano, te lo explicaba cuando te decía. Es decir, me subo al ómnibus y no lo digo desde lo personal, es un dato de la realidad. En la educación también hay hechos racistas. Claro, todos los días, desde una manera cotidiana. Ahí está, pero como está tan naturalizado... Claro, ni siquiera se denuncia. No, y cuando lo denuncias, es tan largo el periplo que te significa darle seguimiento y continuidad y sostenibilidad a una denuncia que se complejiza para la gente. Entonces la gente se desestimula de la denuncia. Claro. Y a nivel educativo hay discriminación a la hora de los planteos que se hacen con los contenidos. Ya no pensar en los hechos cotidianos, en la forma en la que se da la clase. Desde Organizaciones Mundo Afro trabajamos mucho con educación en las gestiones anteriores. En la reforma de la educación que se está llevando adelante en este momento no participamos. Tal vez eso te dé respuesta. Claro. No, porque también sería interesante que los educadores, ¿no? Sean... Claro, que la educación que ya se da... Desde ese instituto superior con el que contamos como una herramienta fundamental, nosotros formamos a la Policía Nacional, en la Escuela Nacional de Policías. Claro. Nosotros intervinimos en el Instituto Pibel de Voto de Educación, de formación. Es decir, es en esos espacios donde se generan los cambios. Bien. ¿Cómo trabajan también con las migraciones? Están llegando muchísimas personas de otras partes de Latinoamérica, habitualmente acá a Uruguay, en muchos casos también afrodescendientes. ¿Tienen contacto con ellos? ¿Cómo es el trabajo? Nosotros tenemos un fuerte vínculo con Rinche, que es una amiga de idas y vueltas, y bueno, y siempre pensando en cómo promover más y mejor. Bien. Porque ahí también, se plantean como lindos desafíos, ¿no? Otros desafíos. Sí, sí. También vinculados con la integración, ¿no? Notan, volviendo a la discriminación en la sociedad, con respecto a años anteriores, a una evolución, qué sé yo, de 10, 20 años, ¿un aumento en la discriminación? Todo lo que es social fluctúa, va y viene, no es estático. Yo creo que en la medida que tuvimos mayor visibilidad a nivel del Estado, país, ¿sí? Algunos flagelos los vas mitigando. En la medida que volvés al montón, al grueso, y volvemos a tener serias dificultades. De hecho, desde el hecho de la Plaza Sereni, por ponerte ejemplos de público conocimiento, es decir, no son hechos fortuitos, son hechos concretos, grosos, de peso. Sí, que muestran un trasfondo... Que muestran un trasfondo y que muestran abusos de autoridades, que muestran otros aspectos. Y con respecto a nivel de la región, ¿han tenido contacto con otros grupos de otros países para comparar y ver cuál es la realidad en otros lugares? Te contaba que teníamos el observatorio, que el observatorio trabajamos con la UDELAR, que trabajamos con el resto de la región. En realidad tenemos, en los últimos tiempos, hemos tenido mucho vínculo con Colombia, sobre todo por el fenómeno Francia Márquez, y porque es un activista, más allá del cargo que embiste. Y bueno, tenemos elementos como para comparar. También hemos pedido al Estado uruguayo información y también con algunos hemos contado con ella y otros la información nos llega. ¿Y esa comparación qué dio? Uruguay siempre es una buena muestra. En cualquier cosa que se haga en Latinoamérica, en cualquier tipo de investigación en Latinoamérica, Uruguay es una buena muestra. ¿Por qué? Porque somos una población acotada comparativamente con los millones que están en otros lugares. Claro. Entonces, incluso para el sistema de Naciones Unidas somos una buena muestra. Para la OPS, para la OMS, para todos, para los organismos internacionales, para todos somos una muestra representativa de lo que puede ser el resto de Latinoamérica.
Mencionabas el empoderamiento que están teniendo las nuevas generaciones, ¿no? Las jóvenes afro-uruguayas, cómo se están uniendo, cómo están trabajando. Las jóvenes y los jóvenes. Y los jóvenes. Y me quería referir un poco a eso, a esta nueva generación en donde uno piensa van a poder generar este cambio necesario, ¿no? Sí, porque hay una educación a la interna de la vida de la gente, que es la educación familiar, que es estos seres entre 30 y 40 son hijos de todos aquellos que activamos y seguimos activando en la actualidad. Claro. Entonces desde algunos lugares encontrás eso. Desde otros lugares, bueno, los que tuvieron otros privilegios y donde estos temas no estuvieron latentes a la interna de la familia, es de donde se necesita más esfuerzo y trabajo para generar el cambio. A pesar de que yo siento personalmente que los jóvenes en sí mismos tienen menos, son menos discriminatorios. También es cierto que han surgido focos fascistas. Sí, sí. Entonces, hay que tener un poco de hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, el tema de la diversidad también hay que decirlo, es como que está en auge, ¿no? Las nuevas generaciones como que aceptan que, bueno, que vivimos en un mundo diverso. Sí, pero también están aquellos piensos que recurren a esa omnipotencia y omnisapiencia desde el lugar del privilegio. Sí, sí. Algunos discursos que preocupan. Muchas veces cuando uno dice, bueno, los jóvenes ya vienen con otro chip, aparecen esos discursos y a uno le hacen prender ciertas luces. Hay una pregunta que te quiero hacer que me parece que lo hemos planteado hasta incluso como consigna, de que muchas veces dentro del propio país, dentro de Uruguay, los uruguayos no nos consideramos racistas. ¿Sentís eso? ¿Sentís esa hipocresía o no? Sí, claro que sí. Sí, somos muy mentirosos. De hecho, hace pocos años el Observatorio de la Intendencia había logrado, trabajando en qué querés tener de vecino o a quién querés tener de vecino, y en realidad lo que no se quería era un pobre, joven y negro. Tremendo. ¿Y por qué crees que está ese discurso? ¿Por qué crees que nos creemos realmente que no siempre somos? Nos creímos solidarios y de algún modo políticamente correctos. Y era lo que nos diferenciaba de que los argentinos hacen piquetes en las calles y nosotros somos tan bárbaros. Sí. Hay que reconocerse. Claro, hay que reconocerlo. Hay que reconocerse. Sí, reconocerlo, también entender de que hay un montón de cosas que ya están absolutamente naturalizadas y que las vemos como orgánicas, que hay que modificar. Hay que modificar. Que no tienen que ver de repente con una mala intención, pero que sí pueden herir a otro, entonces hay que modificarlo. Pero la revisión obviamente que no todos están dispuestos a hacerla. Entonces hay que ver cómo es que se trabaja desde las diferentes organizaciones para que llegue el mensaje de un lado o del otro, ¿no? Este trabajo es como una gota de los chinos, permanente. Claro, pasito permanente, pasito. Porque además el racismo muta desde sus distintas condiciones de estructural, sistémico, cotidiano, y va cambiando y va permeando otros lugares y otros espacios y otras formas. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad ha sido un gusto enorme recibirte en un día muy importante, también para tomar conciencia, como dijimos, o para dar visibilidad también a la realidad de los afro-uruguayos. Y no sé si querés dejar como algún mensaje en el día de hoy, ¿te parece? ¿O una reflexión? Una reflexión, yo creo que este día es para reflexionarlo, lo decía al inicio, y en realidad necesitamos más de estos espacios. Es decir, necesitamos tener más voz, necesitamos más lugar, necesitamos eso que nos horizontalice. Y lo necesitamos todas, todos y todes, que va más allá de lo étnico-racial, que tiene que ver un poco con toda la estructura de la sociedad. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte.